yo orando a Dios hacía mucho tiempo para que me ayudara a salir de las deudas. Situación crítica, estaba súper deprimida. No he logrado generar ingresos, lo que me llevó a empezar a solicitar préstamos. Nuestras cuentas estaban muy desordenadas, las deudas. Afectaba mi matrimonio, la casa. Hacer negociación con mi tarjeta de crédito, recorté gastos de telefonía celular, de internet, ahora estoy pagando la mitad de esos gastos que tenía anteriormente. Eso cambió para mí literalmente todo, rompió toda cosa que me estaba atando, era lo único que yo necesitaba saber para levantarme. Y bueno, ya generé mis ingresos, después de meses y meses y meses, al fin ingreso algo de dinero. Tengo 12,000 pesos de ingreso extra que voy a utilizar para hacer mi primera inversión. También empezar a generar mi reserva de seguridad y no volver a caer en esta situación. Organizamos el dinero como buenos administradores. El primer mes redujimos como en $1,000 nuestros gastos. Actualmente estoy invirtiendo la cantidad aproximada de 4,000 pesos mexicanos y esto nos va a servir para ir incrementando estos ingresos. Gracias, Cristiano Rico, por estas enseñanzas. Gracias de verdad por esta labor que están haciendo. Yo le quiero dar muchísimo las gracias. Agradezco mucho. Olá, buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a la clase de hoy. Empezó la clase, pulsa el play. Sí, muy bueno. El tema de hoy es la base bíblica para la inversión. Sí, vamos a hablar acerca de inversión. ¿Quién quiere invertir? Sí, escríbame, yo quiero en el chat. Sí, muy bueno. Buenas noches a todos. Así que hoy te voy a dar el fundamento bíblico detrás de la inversión. Esta clase será la base bíblica para que empieces a invertir. Y también en esta clase aprenderás sobre la famosa ley de la siembra de una manera que nunca lo has escuchado antes. Sí, esta es uno de los varios principios que la Biblia nos enseña sobre las finanzas. De ahí, tú me vas a preguntar ahora, sí, pero doctora, yo pensaba que la siembra estaba vinculada a la donación. Y te digo que también tiene que ver con la donación, sí. En un momento más, te mostraré que hay varios tipos de semillas y quizás nunca hayas pensado en esto. Sí. Así que quédate conmigo que voy a profundizarme un poco más en esto hoy, ¿vale? ¿Vale? Muy bueno. Que este modo podrás pensar cómo aplicar esto, que es uno de los principales principios bíblicos sobre las finanzas en tu vida financiera, ¿de acuerdo? Sí. Ayer hablé de cómo negociar deudas. Fue excelente. Si te lo perdiste, aún está a tiempo de verlo aquí en el canal de YouTube después de esta clase, ¿vale? Las clases pasadas siguen en la lista de reproducción de intensivo aquí dentro del canal de YouTube del Ministerio Cristiano Rico. Y solo puedo garantizarte que estarán disponibles hasta domingo. Bueno, después de esto, las clases saldrán del aire y a qualquer momento, ¿vale? Así que si te perdiste alguna de las clases anteriores, aprovecha para ponerte al día. Y hay mucha gente que me pregunta por las inversiones, ¿sí? Así que hoy he decidido empezar hablando a ti del tema inversiones, pero ya te adelanto que mañana teremos una clase más completa sobre inversiones. Muy bien, muy bueno.
Si te interesa esto y quieres multiplicar las semillas que Dios pone en tus manos, necesitas comprometerte a estar aquí. Muy bueno. Mañana haré una clase reveladora para que sepas dónde debes invertir. Pero nada de esto tendría sentido si no entienden los principios bíblicos que rigen las inversiones. Y la ley de la siembra es sin duda uno de ellos. Así que quiero empezar preguntándote, ¿crees que el dinero crece en los árboles? ¿Sí o no? Escríbeme ahora en el chat. Sí o no. Muy bueno, muy bueno. Quiero ver tu respuesta en el comentario. Sí, quiero ver tu respuesta en los comentarios. Y hoy voy a empezar a hablar de inversiones aquí para ti. Y te voy a mostrar si el dinero crece en el árboles o no. Así que quédate conmigo y lo sabrás al final de la clase. Recordando que en este intensivo te estoy trayendo un contenido completo sobre finanzas para que ya empieces a tener una verdadera transformación financiera, para tener tus finanzas controladas, salir de los números rojos, hacer que te sobre dinero e invertir para realizar los sueños de Dios en tu vida. Así que si estás realmente comprometido con tu transformación, no puedes perderte ninguna clase. Han sido varias clases y cada una tendrá una frase de la clase y una palabra clave como una pieza de un puzzle. Así que aprovecha esta oportunidad y consigue cada pieza gratis para formar esse puzzle en tu vida financiera, ¿vale? Apunta la palabra clave porque será necesaria cuando solicites tu certificado gratuito de participación, ¿vale? Así que si no has visto o no anotaste la palabra clave de las clases anteriores, dejaré la clase disponible hasta el final de semana. Después de ese fin de semana, todas las clases pueden estar fuera del ar y la próxima semana estarán disponibles solo las clases del día, ¿ok? ¿Y por qué decidí hacer esto? Porque aún hay mucha gente que está llegando ahora en el intensivo y quiero darle a esta gente la oportunidad de poder verlas. Mi prioridad es siempre valorarte a ti que estás aquí conmigo en directo, ¿vale? Quiero que estés súper comprometidos con la transformación de tu vida financiera. Quiero que tú estés súper comprometido con la transformación de tu vida financiera. Y sé que si lo dejo grabado y disponible todo el tiempo, nunca lo verás. Y eso no será bueno para ti. No será. Tenemos muchos testimonios de personas que solo con el cambio de mentalidad logrado en este intensivo ya han conseguido librarse de los préstamos, hacer buenas inversiones y tomar mejores decisiones. Esta es una enseñanza que tomarás para el resto de tu vida. Así que concentrémonos en estar en vivo y en directo aquí en la clase conmigo, ¿de acuerdo? Sí, muy bueno. Estos días han sido muy intensos para mí, pero lo hago con mucho cariño, pensando en cada uno de los que están aquí y sobre todo en los súper comprometidos. Y dentro de un momento te voy a contar el caso de una persona que pasó por todo este proceso de aprendizaje. Ella pensaba que invertir no era para ella. ¿También lo crees? Verás que ella era súper desconfiada y pensaba que la inversión no era para ella, pero ya ha pagado una deuda de $3,000 y ya tiene 2,000 invertido. Y todo esto en solo 60 días.
Sé que es difícil de creer y si hubiera visto esta hace años también me costaría creerlo. Pero tienes que entender, muy bueno, tienes que entender aquí ahora que cuando se trata de la vida financiera, hay muchas cosas que ni siquiera sabes que no las sabes. Y cuando descubres estas cosas, todo empieza a tener sentido, ¿sí? Y así fue con Lenir, que te voy a mostrar pronto, y también con cientos de otras personas que ya han sido transformadas por toda esa enseñanza que te estoy trayendo aquí. Puedo poner aquí cientos de videos de alumnos que empezaron a invertir sin saber que esto también era posible para ellos. Siempre digo que solo hay una condición para tu transformación. ¿Sí? Anótalo. Y es tu compromiso. ¿Sí? Y si acaba de llegar, te estarás preguntando, ¿a qué me refiero con lo de super comprometidos? Son aquellos que verán todas las clases en secuencia, seguirán las clases de la segunda fase, que es la Semana Cristiana Gratuita. Yo controlo mis finanzas y harán los ejercicios prácticos que pondré a disposición de forma gratuita en los folletos y publicaciones en la comunidad de Facebook, que vendrán a partir de la segunda fase. Y después de esto, te garantizo que me echarás de menos. Sí, hay gente que pregunta, pero ¿quién no tiene Facebook? ¿Qué debo hacer? Los que no tengan Facebook, que se creen una cuenta para poder tener la experiencia completa del curso, sí, es gratis. No se paga nada y no hay que poner ningún dato personal, ¿vale? Así que en la Semana Cristiana hay incluso cadernos de ejercicios para que practiques y publiques en la comunidad cerrada de Facebook. ¿Sí? Y los super comprometidos son también los que comparten y traen más gente a las clases. No se guardan el conocimiento para sí mismo. Así que haz algo ahora. Si estás en YouTube o Facebook, harás lo siguiente. Dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal y luego comparte este contenido con los demás. ¿Ok? En YouTube puedes conseguir el enlace de la clase y publicarlo en tu Facebook o enviarlo en los grupos de WhatsApp de la iglesia. Además, puedes invitar a más personas a ver todo el evento accediendo al enlace de recomendación en cristianorico.com/invitación. El enlace está en el chat. Sí. Entender este contenido hoy puede transformar vidas. Así que vale la pena enviar el enlace directo desde aquí de la clase. Hasta ahora, hemos hablado de la base de tu transformación financiera, que es cambiar tu mentalidad para poder prosperar, y hemos hablado mucho de la deuda. Ayer empezamos a hablar de la mentalidad para prosperar. Vi que mucha gente le estallaba la cabeza. Claramente era Dios quitándole las ataduras de los ojos a la gente que estaba aquí y entendía el contenido. Te dije que iba a empezar a hablarte de inversiones y de independencia financiera, todavía en el intensivo, ¿sí? Así que hoy vamos a empezar a hablar de la base de todo, que es la ley de la siembra. Recordando que mañana hay clases sobre inversiones y que no puedes faltar. Muy bueno. Así que vamos ahora el caso de Lenir, mi alumno. A propósito, no tengo vacantes para mentoría ahora. Y tiene esto todo que ver con
enseñanza que te voy transmitiendo, te estoy transmitiendo ahora. Muy desconfiada, no me lo creía. Vamos a ver lo testimonio de Lenir. Hola, mi nombre es Lenir y vengo a contarles un poco de mi historia porque creo que como yo, otras personas piensan muy parecido. Yo no creía, no me imaginaba que fuera posible una persona con poco dinero lograra hacer inversiones. Pues bien, de hecho creía que eso era solo para quien tiene mucho dinero. Un día normal, viendo una palestra, en verdad una conferencia llamada Yo controlo mis finanzas del programa Cristiano Rico. Fue cuando despertó la curiosidad, obviamente muy desconfiada, porque sí, soy muy desconfiada. Aún más con estas estafas que vemos por ahí, ¿verdad? Y como estoy apartada de mi trabajo por mi edad y soy del grupo de riesgo, busco donde invertir mejor mi tiempo. Fue en Facebook donde conocí el Ministerio Cristiano Rico. Fui intentando saber más del tema, pero con fe. Yo le pedí a Dios que si aquello fuera real y fuera para mí, que me mostrara. Y así fue. Me costó, pero pude hacer la inscripción. Empecé a hacer el curso, no fue fácil, pero le puse dedicación y con todas las orientaciones me organicé. Puse a práctica y resultó súper. Me ha ido súper bien, gracias a Dios. Logré pagar una deuda que era imposible de 7,000 reales. Apenas controlando las cosas y aplicando las técnicas que aprendí, de la manera con que fui orientada en el ministerio. Invertí también. Gracias a Dios hice mi primera inversión, pequeña, de 4,000 reales. Es pequeña, pero ha significado mucho para mí. Le agradezco a Dios primeramente y por supuesto a todos los del Ministerio Cristiano Rico. Que Dios los bendiga a todos. Voy a volver a la pregunta que te hice al principio de esta clase. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Escribe aquí abajo en el chat sí o no, ¿vale? Por ahora te dejo con la curiosidad. Pronto te daré la respuesta. Sí, esta clase será una de las bases para tus inversiones. Por lo tanto, continúa aquí en esta clase porque será la base para lo que vamos a construir a partir de ahora, ¿de acuerdo? He visto que mucha gente se ha apuntado ahora, así que les recuerdo que esta temporada de clases precede al mayor evento de finanzas en línea para cristianos, que es la segunda fase de transformación, que es la Semana Cristiana Yo Controlo Mis Finanzas. Así que hablemos del principio bíblico de la siembra y empecemos una base para las inversiones. Muy bueno, vamos. Para sembrar, el agricultor necesita semillas y tierra fértil para poder cosechar la multiplicación de sus semillas, ¿vale? Todo lo que se
siembras se multiplica. Si plantas una semilla de frijol, tendrás un árbol de frijoles con la multiplicación de los frijoles. Pero este proceso requiere conocimiento y cuidado para que los frutos salgan con calidad. No basta con plantar la semilla y recoger el fruto el día de la cosecha. Hay un proceso intermedio de espera y dedicación para poder recoger los frutos. En ese sentido, sabemos que todo lo que sembremos, lo cosecharemos, sin duda. Es una ley inevitable, dura y ciega. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no se burla, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios siempre se ha ocupado de hacer brotar la semilla que sembramos. Isaías 30:23. Entonces te hará llover sobre tu semilla con la que siembras la tierra. Y este es un ciclo inevitable que siempre ocurrirá. Siempre ocurrirá. Génesis 8:22 dijo, mientras dure la tierra, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Ahora sembramos la semilla, pero no sabemos cuándo cosecharemos, ni cuál cosecharemos primero, pero podemos estar seguros de una cosa: cosecharemos. Eclesiastes 11:6 dijo, siembra tu semilla por la mañana y no dejes que tu mano descanse hasta la tarde, porque no sabes dónde tendrás buen éxito, si aquí o allá, o si ambos serán igualmente buenos. Salmos 126:6 dijo, el que lleva la preciosa semilla caminando y orando, volverá sin duda con alegría, trayendo consigo sus gavillas. La semilla debe ser bien elegida por nosotros y sin mucha mezcla para que no haya confusión. No puede haber término medio. O sembramos buenas semillas o más semillas. Deuteronomio 22:9 dijo, no sembrarás tu viña con diferentes tipos de semilla, para que no degenere el fruto de la semilla que siembras y la novedad de la viña. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque no se puede multiplicar la riqueza sin una semilla. Eso es lo primero que tienes que entender. Hay dos tipos de semilla. Uno, semilla natural. El agricultor planta soya y cosechará la soya multiplicada algún tiempo después. El inversionista invierte $1 en una empresa y espera un rendimiento multiplicado de ese dólar en un momento determinado. Para construir una cadena de tiendas, debes empezar con una semilla. Ciertamente iniciar una tienda de prueba e invertir recursos para madurar y desarrollar tu semilla antes de empezar tu expansión y recoger los frutos. Para conseguir un puesto de trabajo, hay que sembrar las semillas
que incluyen la preparación para el puesto deseado. Y por supuesto, presentarse a los procesos de selección que promueven los posibles reclutadores de este puesto. Bueno, ¿vale? Pero hablé en esta clase anterior que en el escenario actual no recomiendo que se busque un trabajo, sino que se busque ingresos. Así que empiezas a sembrar semillas para que puedas servir a más personas y obtener ingresos por ello. Verás, las semillas naturales que el agricultor planta tardan un tiempo en ser cosechada. Así que de inmediato te hablaré de estas inversiones que prometen rendimientos rápidos. Esto va en contra de la ley de la siembra. Número 2, semilla espiritual. Pero también hay otro tipo de semilla, que es la semilla espiritual. ¿Y cuál sería la semilla espiritual? Se basa totalmente en tu fe. Las cosas en la vida espiritual son impulsionadas por la fe. La fe es el combustible para que Dios actúe. Jesús comparó la fe a una semilla de mostaza que cuando se planta produce resultados sorprendentes. Mateo 17:20. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se moverá. Y nada os será imposible. Muy bueno, muy bueno. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, al igual que una semilla que plantamos, estamos dándole algo muy valioso a Dios para que trabaje con Él, para que pueda producir el milagro que necesitas. No importa la pequeña que pueda parecer nuestra fe. Si eliminas la duda y pones tu fe en Cristo, tus problemas se resolverán por muy imposibles que parezcan. Para sembrar tu fe, compartimos aquí 3 importantes principios bíblicos. Muy bueno, sí. 1. Reconoce que Dios es tu fuente. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que necesitéis según sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Dios irá suplir todas tus necesidades según sus riquezas, su amor, su poder y su sabiduría para guiarnos. Para ello, puede utilizar muchos instrumentos, un trabajo, un negocio, regalos, ofrendas, amigos, familias u otras cosas más. Y un punto importante aquí es que debemos tener cuidado de no poner nuestra confianza en las herramientas que Dios utiliza para suplirte. Tu confianza no puede estar en tu negocio, en tu trabajo, en tu parente. Tu confianza debe estar en Dios. Dios es nuestra fuente y es imposible que Él falle. 2. Primero da y así te será dado. Lucas 6:38 dijo, da a los demás y Dios te dará a ti. Será generoso y las bendiciones que te dará serán tantas que no podrás sostenerlas en tus manos. La misma medida que usas para medir a otros, la usará Dios para medirte a ti. Sí, las donaciones mencionadas aquí no son solo financieras.
Podemos donar amor, tiempo, paciencia, perdón, oraciones y también dinero. Todo tipo de donaciones son semillas espirituales que podemos y debemos plantar. Nuestros donativos reflejan nuestra fe y gratitud a Dios. La palabra de Dios nos asegura que no podemos dar a Dios sin recibir mucho más a cambio. No podemos. 3. Espera un milagro y asegúrate de haber hecho tu parte. Marcos 11:24. Por eso os digo que cuando oréis y pidáis algo, creed que lo habéis recibido y así todo se os dará. Cuando pidas algo a Dios, dirigido y guiado por tu Espíritu Santo, pide esperando recibirlo. Es importante saber que Dios tiene su tiempo y su manera de entregar lo que has pedido. No es tu camino, es el suyo. Solo cree. No importa el tiempo que tarde. Pero hay algo muy importante que debo decirte aquí. Muchas iglesias enseñan a la gente a plantar solo semillas espirituales. ¿Y qué ocurre cuando planto semillas espirituales sin plantar semillas naturales? Yo voy a decirte, yo me siento frustrado. Por eso mucha gente se frustra con Dios. Y muchas veces se aleja de la fe, porque algunos líderes se olvidan de guiar a la gente para también plantar semillas naturales. Y esperar un milagro sin sembrar con semillas naturales va en contra del principio de la ley de la siembra. Por lo tanto, siempre planta con semillas naturales. Es la ley de Dios. El que planta manzana, recoge manzanas. El que planta plántanos, recoge plántanos. No va a funcionar cosechar manzanas y querer cosechar plátanos. Por mucho que usemos tus semillas espirituales para ello. Quiere decir que Dios no puede hacer un milagro y convertir un plátano en una manzana. Por supuesto que puede. Pero no hay propósito para que Él haga eso. Porque Él ya nos ha enseñado que cosechamos lo que sembramos. ¿Sí? Y Él quiere que aprendas a plantar lo que quieres cosechar. Por eso siempre digo, deja de orar y pedir por el dinero y empieza a orar y pedir sabiduría, conocimiento y el buen uso de tus semillas. Dedícate a manejar bien los recursos que Dios te da. Pon en orden tus finanzas desordenadas. Busca el conocimiento, los cursos como los que estás haciendo aquí. ¿Tienes mentores que te enseñen esto? Esto es bíblico. Ayer comenté que pago $40,000 al año solo para participar de un grupo de mentores con empresarios de alto nivel. Y creo que es un acto de obediencia porque la Biblia nos guía a buscar mentores. Por lo tanto, busca obedecer todos los principios bíblicos sobre las finanzas. Y entonces sí, dale a Dios tu semilla espiritual, tu fe y tu obediencia, y Él seguramente producirá milagros en tu vida financiera. Por favor, dígame, ¿quién aquí ha entendido la diferencia de lo que estoy hablando hoy? ¿Quién? ¿Quién aquí ha entendido el principio de la siembra?
¿Quién? ¿Quién de hecho lo ha entendido bien? Escríbeme en los comentarios ahora. Sí, sí, ahora lo he entendido. Escríbeme, ¿sí? ¿Sí? Yo quiero ver, ¿sí? Muy bem, genial, genial. E agora, em um ratito, te diré se o dinheiro cresce em árvores ou não. Muito bem, vale, vale. Escríbeme. Sí, muito bem. Pero necessitava darle este fundo. Há muita gente por aí ensinando que solo há que esperar o milagro. Pero Dios no actúa con los que están en la desobediencia. ¿Comprendes? Dios ya nos ha dicho que administraremos bien los recursos. Ya nos ha dicho que plantemos semillas naturales y las multipliquemos. Si no obedeces, ¿tendrá sentido esperar un milagro de Dios? Ocurre demasiado con los estudiantes que entran en el programa completo, que es mi programa de mentoría. Cuando deciden organizar sus finanzas y pagan el precio por ello, cuando dan un señal a Dios de que se van a dedicar a ser buenos administradores, los milagros empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que obedecen y se corrigen. Esta gente ha cometido errores, al igual que yo cometí muchos errores en mi vida financiera. Yo sé. Así que estate tranquilo si te has equivocado. Ahora tienes que arreglarte de ahora en adelante y darle a Dios la señal de que vas a ser alguien confiable con los recursos que Él pone en tus manos. Y hablando de sus comprometidos, quiero saber quiénes de ustedes son súper comprometidos. Escriban en los comentarios, yo soy súper comprometido. Escríbame aquí abajo. Muy bueno, yo soy súper comprometido. Yo soy súper comprometida. Muy bueno, muy bueno. Recordando que los súper comprometidos no guardan el conocimiento solo para sí, sino lo comparten. Entonces, dale me gusta al video y ya comparte esta clase con tus conocidos, ¿vale? Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué semillas naturales y espirituales has plantado en tu vida financiera? Así que te lo refuerzo. No sirve de nada plantar semillas espirituales si no se plantan semillas naturales. Por eso es importante hacer las dos cosas, ¿vale? Haz lo que Dios te dice en la palabra para que no te frustres con Él. La gente se frustra con Dios por falta de comprensión, pero la verdad es que Él es justo y nunca irá en contra de lo que está en su palabra. Y ahora, ¿el dinero crece en árboles, sí o no? Lo que suele ocurrir en la vida financiera es que muchas personas gastan las semillas que Dios pone en sus manos en lugar de plantarlas. ¿Cómo puede esperar un agricultor que crezcan frijoles si se gasta o desperdicia sus semillas de frijoles? ¿Cómo puede alguien esperar que el dinero crezca en los árboles si gasta o desperdicia el dinero de la semilla que Dios puso en sus manos? Y ni siquiera se molesta en plantar su semilla. ¿Entiendes la importancia de esta transformación financiera? Es fundamental que cambies de mentalidad y es por eso que estoy haciendo este intensivo de clases gratis para ti. Si has seguido el intensivo desde el principio, habrás notado que en cada clase planto una semilla en ti para tu transformación
en tu vida financiera. ¿Sabes cómo? Darte todo este conocimiento y la palabra del día que son claves para que pases por esta primera transformación. Recordando que aquí estamos en una preparación para el contenido que vendrás en la segunda fase, que es la Semana Cristiana Yo Controlo Mis Finanzas. Así que te contaré más sobre el contenido de hoy. ¿Es posible tener árboles de dinero? Sí, es posible, sí lo es. Estás durmiendo y tu árbol de dinero produciendo frutos para ti. Y si quieres tener árboles que generen dinero, tienes que empezar a buscar primero la sabiduría para aprender a plantar tus árboles. Si siembras la semilla de forma equivocada, no podrás cosechar. ¿Qué es un árbol de dinero? Esta es la cuestión. Hay varios tipos de ingresos. Sí, hay. Los dos principales son ingresos laborales, ingresos procedentes del trabajo. ¿Cuánto tiempo puedes trabajar? ¿Qué pasa si pierdes el empleo? ¿Tienes la libertad de dedicarte a la obra de Dios o a las cosas que te gustaría hacer? Y te diré que los pobres solo buscan ingresos por trabajo. Luego pierden su trabajo y se creen víctimas, pero en realidad no lo son. Simplemente no se dedicaron a buscar ese siguiente tipo de ingresos que te voy a contar ahora. Son estos los ingresos que los ricos buscan. Ingresos pasivos, ingresos procedentes de sus árboles de dinero. Míralo aquí, sí. Así es, en serio. El árbol de dinero es un activo que genera ingresos sin necesidad de un trabajo o una dedicación al 100% de tu tiempo. Es decir, es el árbol de dinero que te genera ingresos pasivos. ¿Recuerdas en la clase de activos? Los árboles de dinero no son más que activos. Algunos ejemplos de activos que generan ingresos pasivos: propiedades alquiladas, acciones que generan dividendos, una página web que genera ingresos, etc. Y recuerda algo muy importante. La crisis es un momento de oportunidad, porque en este momento hay muchas personas que ofrecen activos valiosos por un valor muy bajo. Hay un gran inversionista en el mercado de valores que dijo que estaba capitalizado y listo para comprar buenas acciones, mientras muchos estaban vendiendo. Y muchas acciones que son fracciones de una empresa pagan dividendos y generan ingresos pasivos. Te contaré todo esto en la clase de mañana, que no te la puedes perder. Muy bueno. Puedes preguntarme ahora, pero ¿cómo se construye un árbol de dinero? Todo lo que se siembra en tierra fértil con el cuidado necesario en la siembra se cosecha multiplicado. Como dije antes, si plantas una semilla de frijol, tendrás un árbol que producirá la multiplicación de esa semilla, dando lugar a muchos frijoles. Si entiendes la ley de la siembra, todo lo que tienes que hacer con las semillas de dinero que Dios pone en tus manos es empezar a plantar árboles de dinero en tierra fértil. ¿Sí? Imagina que plantas una semilla de dinero y que se convierte en un árbol de dinero que genera esa semilla de dinero multiplicada para que la coseches. Ahora imagina que plantas muchos árboles y esos árboles generan muchas más semillas de dinero.
Si se cuidan bien esos árboles, llegará un momento en el que ya no necesitarás plantar, no necesitarás trabajar y conseguirá teniendo tus frutos, tendrás algo para comer, algo que comer. Es decir, tendrás suficiente dinero para vivir sin necesidad de cambiar tu tiempo por trabajo. ¿Sí? En este momento tendrás tiempo libre para dedicarte tu vida a hacer cosas que te gustan y también para servir a Dios con más tiempo. Así que puedes dedicarte por completo a tu vocación. Pero para que lo consigas es necesario que tengas la sabiduría de sembrar o plantar, cosechar, multiplicar. Lo llamaremos sabiduría financiera. Mientras más sepa el agricultor, siembra y cosecha, más podrá multiplicar sus semillas. Llevando esto a nuestra vida financiera. Mientras más sabiduría financiera tengamos, más fácil será multiplicar el dinero que Dios pone en nuestras manos. Pero, doctora, ¿dónde debería invertir? Pueden estar preguntándome. Esto te voy a empezar a contar mañana. Sí, sí. Y ahí voy a decirte dónde no debes invertir. Voy a desconstruir algunas creencias sobre las inversiones que puedes tener. Pero primero, quiero que entiendas que el mejor activo que puedes comprar, la mejor semilla que puedes plantar, la mejor inversión que puedes hacer es en educación para que puedas ser un mejor agricultor de tus árboles de dinero. ¿Te parece que eso tiene sentido para ti? Mientras más sepas plantar árboles, mejor estarás. ¿Estás de acuerdo? Así que te sugiero invertir en educación para que tengas más dinero. No hablo de ir a la universidad ni nada por el estilo. Hablo de aprender a manejar mejor las finanzas, aprender sobre inversiones. Hay gente que se ha graduado y tiene su vida económica súper desordenada. Yo misma, tan pronto me gradué, estaba súper desordenada. Pensaba que resolvería mis problemas ganando más. Gran error. Pero fue con la práctica y mis experiencias y con las diversas mentorías y cursos que hice que aprendí a tener más dinero de la manera correcta. ¿Y tú? Dígame. ¿Quieres pagar el precio de seguir este camino que yo y varios de mis alumnos hemos recorrido? Así que mañana empezaré a hablar de inversiones. Quiero verlos aquí, ¿vale? Pero la clase no ha terminado aún. Tengo algunos contenidos finales importantes que te voy a transmitir ahora. Y ahora voy a contarte una de las enseñanzas más importantes sobre la vida financiera y que le refleja la ley de la multiplicación enseñada por Jesús. Hasta este punto debes haber comprendido que Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros regalos y también nuestro dinero. Todo lo que Él nos da son talentos. Y Él nos enseña la siguiente parábola, la importancia de multiplicar nuestros talentos o nuestras monedas. Ahora quiero dejarte una misión para que vayas a la Biblia en Mateo 25, 14, 30. Sí, yo voy a dejar aquí en el chat. Mira, en el chat, lo versículo. Yo voy a dejar Mateo 25, 14 hasta 30. Sí, sí. Y te darás cuenta de este poderoso mensaje que vamos a estudiar mañana. Entonces, quiero dejarte esta misión
En la Biblia, Mateo 25, 14, 30. ¿Vale? ¿Vale? Muy bueno, muy bueno. Sin embargo, ten cuidado de no actuar con tu dinero como lo hizo el malvado y perezoso empleado. Esta es una ley clave para la prosperidad financiera. Se nos ordena claramente que multipliquemos los talentos que Dios nos da, tanto em lo material como em lo espiritual, para multiplicar nosso dinheiro é fundamental uma boa educação financeira. Podemos multiplicá-lo através de inversões, o que nos exigirá ser muito sábios financeiramente. E esta é uma das coisas que ensino a los alumnos do programa completo Eu Controlo Mis Finanças, que é meu programa de alumnos, además de temas como salir de deudas, organizar as finanças e aumentar os ingressos. Trabajamos estratégias para as inversões de uma maneira mais profunda. He visto que muita gente pergunta como entrar em la mentoria e a verdade é que não tenho nenhuma vacante por agora. La casa está llena y mi tiempo es muy limitado, pero estate atento, participa en la semana cristiana y tan pronto se abra una vacante, te lo haré saber, bueno? Y mañana profundizaré en el tema de las inversiones. Pero lo cierto es que ahora lo único que tienes que hacer es tener la determinación de aprovechar este intensivo. Y puede que estés pensando, ¿cómo voy a empezar a invertir si estoy lleno de deudas y no tengo dinero? Pero la verdad es que esta es la misma realidad de la mayoría de mis alumnos. Como fue la caso de mis alumnas, Laís. Mira. Hola, mi nombre es Laís Faganello y soy de la ciudad de Araçatuba, São Paulo. Bien, los últimos 10 años de mi vida yo lo venía pasando muy mal, retos que necesitamos enfrentar y no lograba éxito, unas crisis financieras muy grandes hasta que me sentí desahuciada, no sabía qué hacer, para dónde ir. Fue exactamente en ese momento, orando y orando mucho, que encontré Cristiano Rico en una red social. No lo pensé mucho y inmediatamente hice mi inscripción. Un intensivo sobre finanzas, empecé muy disciplinada, muy determinada, frecuentando todas las clases, colocando en práctica todo lo que me entregaban. Luego, durante la primera etapa del curso, yo logré un resultado muy importante. Pude recaudar un valor muy importante para mí, más de 3.000 reales, y sin duda hizo toda la diferencia en esta etapa de mi vida. Enseguida me propuse a seguir el programa completo con mentores. Realmente fue lo mejor que ya escogí para mi vida. Fue el divisor de aguas en mi vida. Cómo el conocimiento nos transforma, ¿verdad? El conocimiento nos liberta y uno aclara y solo así entiende exactamente dónde estoy y para dónde voy. A mí siempre me gustó ahorrar y gastar poco, pero logré organizarme y ahorrar más de 200 reales al mes. Logré en una deuda que me quitaba el sueño, una reducción de más de 6.000 reales, y esto porque en el momento de renegociar uno va aclarado con los secretos que los bancos esconden, entonces vas más preparado para las negociaciones. Esto me da mucha alegría. Conocer Cristiano Rico de hecho fue la gran diferencia. Y al momento que tú vas colocando todo en práctica y dándole acción a las instrucciones,
vamos viendo las respuestas de Dios, porque Él hace lo que para uno es imposible. Soy agradecida a todos los de Cristiano Rico, doctora Tayla y doctor Rodrigo. Increíble, el banco le devolvió $1,500, redujo los gastos y empezó a invertir en solo 60 días. Fue su determinación de seguir paso a paso y tú deberías hacer lo mismo en este intensivo. Y mira, mucha gente me pregunta, ¿cuánto debo separar para invertir? Esto te lo voy a mostrar en la práctica en una de las masterclass de la Semana Cristiana, que será el mayor evento en línea de finanzas para los cristianos en América Latina. Este es un evento cerrado y gratuito solo para los que se han registrado. Si aún no te has inscrito, entra en lo enlace cristianorico.com/grupo español. Miren el enlace en el chat. Aqui na classe te ajudaré a cambiar tu mentalidade e no evento empezaremos a poner manos a la obra. Muy bueno, muy bueno. E a frase de esta clase es: no hay cosecha sin siembra. Sí, muy bueno, muy bueno. Entonces voy a dejar aquí la frase de la clase. Muy bueno, muy bueno. La frase de la clase es: no hay cosecha sin siembra. No hay cosecha sin siembra. Y en la clase de mañana voy a hablar de las inversiones. Te diré cuál es la mejor inversión y nos vemos mañana a la misma hora para otro maravilloso momento de aprendizaje de las finanzas desde la Biblia. Y quizás te has dado cuenta o no, pero aquí en mi estantería hay un libro llamado Cristiano Rico, que es un libro que escribí y que incluso ha entrado en la lista de los libros más vendidos del Brasil. Aún no lo tenemos en español, sí, aquí. Pero si quieres tenerlo en español, escríbeme aquí en el chat, ¿vale? ¿Vale? Escríbemelo ahora, yo quiero ver. ¿Quién sabe? Quizás podamos convencer a la editorial para que lance la versión en español más rápido, ¿no? ¿No? Muy bueno. Y la palabra clave de hoy es semilla. Semilla. Miren el chat. Palabra clave de hoy es semilla. Anótalas todas las palabras clave hasta el final porque las usará para desbloquear tu certificado gratuito de participación, ¿vale? Ahora me despido y te deseo mucha prosperidad. Vuelve mañana y trae a alguien más, ¿vale? Dios te bendiga y hasta mañana.